En el corazón de un bosque perdido en el olvido, cubierta por una niebla fría y un silencio absoluto, se alzaba una casa. Esta casa, olvidada por el tiempo y los hombres, parecía emerger de las sombras como un espectro del pasado. La niebla que la rodeaba era densa y helada, como si quisiera proteger sus secretos de los ojos curiosos. El bosque, con sus árboles altos y retorcidos, parecía un guardián silencioso, protegiendo la casa de intrusos. Sus paredes, comidas por el tiempo y las tormentas, parecían guardar secretos que no debían ser revelados. Los ladrillos, cubiertos de musgo y humedad, contaban historias de días mejores, de risas y llantos que alguna vez resonaron en sus habitaciones. Cada grieta y cada mancha en las paredes eran testigos mudos de un pasado que se negaba a ser olvidado. Las tormentas habían dejado su marca, pero la casa seguía en pie, desafiante ante el paso del tiempo. Las ventanas, como ojos vacíos, observaban con un silencio inquietante. Eran como miradas perdidas en el tiempo, esperando que alguien las descubriera. El vidrio roto y sucio dejaba entrever el interior oscuro y polvoriento, un lugar donde el sol apenas se atrevía a entrar. Las cortinas, deshilachadas y descoloridas, colgaban como fantasmas, moviéndose ligeramente con el viento que se colaba por las rendijas. Era un lugar donde el tiempo se había detenido, atrapado en un atardecer eterno. La luz dorada del sol poniente bañaba la casa con un resplandor melancólico, como si quisiera darle un último adiós. Las sombras se alargaban, creando formas inquietantes que parecían cobrar vida propia. El atardecer, con su belleza triste, era el único testigo del paso de los días, mientras la casa permanecía inmóvil, atrapada en un bucle temporal. La casa de los susurros la llamaban, un nombre que congelaba la sangre y despertaba la curiosidad de los más valientes. Se decía que en las noches más oscuras, cuando la luna estaba oculta tras las nubes, se podían escuchar susurros provenientes de sus paredes. Historias de amor y traición, de alegría y dolor, se mezclaban en un murmullo constante que helaba la sangre. Los aldeanos evitaban acercarse, temerosos de lo que pudieran encontrar. Pero siempre había quienes, atraídos por el misterio, se aventuraban a explorar sus secretos, solo para regresar con historias de sombras y voces que no podían explicar. La casa, con su aire de misterio y su atmósfera espeluznante, seguía siendo un enigma. Un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban en un susurro eterno. Era la noche de Halloween, una noche donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve borrosa. Las sombras se alargaban y la niebla se arremolinaba, creando un ambiente perfecto para historias de fantasmas y aventuras misteriosas. La luna llena brillaba intensamente, iluminando el paisaje con un resplandor etéreo que hacía que todo pareciera sacado de un cuento de terror. Un grupo de amigos, jóvenes y audaces, se reunieron bajo el cielo lleno de estrellas. Habían planeado esta noche durante semanas, anticipando la emoción y el misterio que Halloween siempre traía consigo. Cada uno de ellos tenía una linterna y una mochila llena de provisiones, listos para cualquier cosa que la noche pudiera depararles. Se sentaron en círculo, compartiendo historias de miedo y riendo nerviosamente, mientras las estrellas brillaban sobre ellos como testigos silenciosos de su aventura. La adrenalina corría por sus venas, mezclada con una pizca de miedo que hacía aún más emocionante el desafío: pasar la noche en la casa de los susurros. Esta casa, abandonada desde hacía décadas, era famosa en la ciudad por sus historias de fantasmas y eventos inexplicables. Muchos habían intentado pasar la noche allí, pero pocos lo habían logrado. La casa tenía una reputación de ser un lugar donde los susurros de los antiguos habitantes aún podían escucharse, y donde las sombras parecían moverse por sí solas. ¡Vamos, chicos! No podemos perdernos esta oportunidad. ¿Quién se apunta?, exclamó Laura, con una mezcla de entusiasmo y desafío en su voz. Sabía que esta era una oportunidad única para demostrar su valentía y vivir una experiencia inolvidable. Laura, la más valiente del grupo, había lanzado la propuesta. Siempre había sido la líder, la que empujaba a sus amigos a salir de su zona de confort y a enfrentarse a sus miedos. Esta noche no era diferente. Con una sonrisa confiada, se levantó y comenzó a caminar hacia la casa de los susurros, esperando que sus amigos la siguieran. Sus amigos, aunque dudosos al principio, no pudieron resistirse al atractivo de lo desconocido. Se miraron entre sí,
compartiendo miradas de incertidumbre y emoción. Sabían que esta noche sería una prueba de su coraje y amistad. Lentamente, uno por uno, se levantaron y siguieron a Laura, sus linternas iluminando el camino hacia la casa que los esperaba con sus secretos y misterios. La casa de los susurros se alzaba ante ellos, imponente y misteriosa. Sus ventanas rotas y puertas chirriantes parecían susurrar historias de tiempos pasados. La fachada estaba cubierta de enredaderas y musgo, dándole un aspecto aún más siniestro. A medida que se acercaban, el aire se volvía más frío y pesado, como si la casa misma los estuviera observando. Con corazones latiendo con fuerza, los amigos entraron en la casa. El interior estaba oscuro y polvoriento, con muebles cubiertos de sábanas y telarañas en cada esquina. El suelo crujía bajo sus pies, y cada sonido parecía amplificarse en el silencio de la noche. Encendieron sus linternas, proyectando sombras inquietantes en las paredes mientras exploraban cada habitación, buscando señales de los antiguos habitantes y cualquier cosa que pudiera explicar los susurros que se decía que se escuchaban en la casa. A medida que avanzaban, encontraron objetos antiguos que parecían contar historias de una época pasada. Un reloj de péndulo que ya no funcionaba, un piano desafinado y fotografías en blanco y negro de personas que alguna vez vivieron allí. Cada descubrimiento aumentaba la sensación de misterio y la conexión con el pasado. Los amigos se movían con cautela, conscientes de que cualquier cosa podría suceder en esta casa llena de secretos. De repente, comenzaron a escuchar los susurros. Al principio pensaron que era el viento, pero pronto se dieron cuenta de que eran voces, suaves y apenas audibles, que parecían venir de todas partes y de ninguna en particular. Los amigos se miraron con ojos muy abiertos, el miedo y la emoción mezclándose en sus rostros. Sabían que habían encontrado lo que buscaban, pero también sabían que la verdadera prueba apenas comenzaba. A pesar del miedo, decidieron quedarse. Sabían que esta era una oportunidad única para enfrentar sus miedos y descubrir la verdad detrás de las historias de la Casa de los Susurros. Con determinación y coraje, se prepararon para pasar la noche, sabiendo que lo que les esperaba podría cambiar sus vidas para siempre. A medida que se adentraban en el bosque, la oscuridad se hacía más profunda, más pesada. El camino, apenas visible bajo la luz de la luna, se convertía en un sendero engañoso. Las ramas de los árboles, como garras fantasmales, se extendían hacia ellos. El silencio, roto solo por el crujir de las hojas secas bajo sus pies, era palpable. Un silencio que se sentía vivo, expectante. Finalmente, la casa se alzó ante ellos, imponente y amenazante. Era una mansión antigua, con paredes que parecían susurrar secretos de tiempos pasados. Las ventanas, rotas y cubiertas de polvo, reflejaban la luz de la luna, dándole un aire aún más siniestro. Cada paso que daban hacia la casa resonaba en el silencio de la noche, como si el mismo suelo quisiera advertirles del peligro que les aguardaba. La puerta, a punto de caerse de sus bisagras, les daba la bienvenida a un mundo de sombras. Era una puerta vieja, de madera oscura, con marcas de arañazos que parecían haber sido hechas por algo o alguien desesperado por entrar o salir. El chirrido de las bisagras al moverse les hizo estremecer, como si la casa misma estuviera viva y consciente de su presencia. El frío que emanaba de la casa les caló hasta los huesos. Una niebla espesa se arremolinaba alrededor de la entrada, como si la casa exhalara un aliento helado. El aire estaba cargado de una sensación de antigüedad y abandono, y cada inhalación les llenaba los pulmones de un frío que parecía provenir de otro mundo. Un escalofrío recorrió sus espinas dorsales. Sus corazones latían con fuerza, y podían sentir el miedo en cada fibra de su ser. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras que parecían moverse y observarles. Era como si la casa estuviera llena de ojos invisibles, vigilándolos desde cada rincón oscuro. Dudaron un instante, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Se miraron entre sí, buscando valor en los ojos de los demás. Sabían que lo que estaban a punto de hacer era peligroso, pero la promesa de descubrir los secretos ocultos de la casa era demasiado tentadora. La duda se desvaneció lentamente, reemplazada por una determinación silenciosa. Con un último suspiro, cruzaron el umbral y se adentraron en la oscuridad. La casa los envolvió en su abrazo sombrío.
y la puerta se cerró detrás de ellos con un estruendoso golpe. La oscuridad era total, y solo podían escuchar el sonido de su propia respiración y los latidos acelerados de sus corazones. Cada paso que daban resonaba en el vacío, y la sensación de ser observados se intensificaba con cada segundo que pasaba. Estaban en el umbral de lo desconocido, y no había vuelta atrás.